Hola, hola, ¿cómo están? En una ecuación diferencial nosotros podemos encontrar puntos ordinarios o puntos singulares. Para saber si es ordinario o singular, lo que tenemos que hacer es seleccionar ese punto x sub 0 y reemplazarlo en el primer polinomio que aparece en la compañía del y2'. Si al reemplazarlo ese valor nos da distinto de cero, decimos que el punto es ordinario y los podemos desarrollar esa ecuación diferencial con una serie de potencias que tiene esta forma. Ya dedicamos un video o dos videos para desarrollar series de potencia en torno a puntos ordinarios. Ahora, si al seleccionar ese punto x sub 0 en este polinomio, reemplazarlo y nos da igual a cero, entonces decimos que el punto es singular. Pero debemos todavía seguir trabajando en su clasificación y acá verificamos si es regular o irregular. Si el punto es regular, entonces nosotros podemos aplicar el teorema de Frobenius. Ya por allá en un video anterior hicimos la clasificación también de los puntos singulares. Y el teorema de Frobenius no es otra cosa que tomar esa serie de potencias que teníamos, la misma serie de potencias para puntos ordinarios, y multiplicarla por un factor. Este factor entonces va a estar centrada también en ese punto singular regular y va a estar elevado a una potencia r, que también ya lo conocemos porque en el video anterior trabajamos las raíces indiciales. Este r es un valor que se puede determinar y podemos llegar a sus valores a través de la ecuación indicial. Ahora, como estos dos elementos tienen la misma base, lo que podemos hacer es dejar la base y sumar los exponentes. Y esta serie que nosotros obtenemos acá va a tener un radio de convergencia R. El reto ahora entonces es descargar la solución del ejercicio que está en PDF. En la descripción del video aparece ese ejercicio. Revíselo, mírelo. Si usted siente que entiende ese desarrollo de esa solución, perfecto. Pero si no, entonces me puede acompañar en la solución de ese ejercicio. Nos va a tomar algo de tiempo, por eso hago esta salvedad. También en la descripción del video aparece un enlace para que usted pueda descargar libros de ecuaciones diferenciales. Recuerde que la única manera para poder continuar generando contenido es con su apoyo, con su ayuda. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Gesil, la sección 6.2, y nos dice que en los problemas 15 a 24 x es igual a 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial. Note que acá nos están diciendo que ya están clasificando ese punto. Nos dice singular regular. ¿Por qué? Porque el teorema de Frobenius solamente aplica para este tipo de puntos. Muestre que las raíces indiciales, ese era los valores de r que nosotros estábamos hablando, de la singularidad no difieren por un entero y use el método de Frobenius para obtener dos soluciones en serie linealmente independientes respecto a x igual a 0. Este es el ejercicio. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es establecer esa solución general para la ecuación diferencial en serie de potencias y va a ser igual, y es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de quién. Según lo que tenemos acá, lo que acabamos de desarrollar, va a ser c sub n factor de x menos x sub 0 elevado a la n más r. Acá se tiene que x sub 0 es igual a 0. Por tanto, esto nos va a quedar, vamos a comenzar a utilizar colores. Vamos entonces a decir que y va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de quién, de c sub n x a la n más r. Lo siguiente entonces es calcular la derivada, y la primera derivada entonces nos va a quedar es tomar esta potencia, dejarla acá multiplicando, bajarla, y nos queda entonces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r por c sub n x a la n más r, y acá le quitamos 1. Aquí hay una diferencia con lo que habíamos trabajado antes con la serie de potencia en torno a puntos ordinarios, y era que cuando calculábamos la derivada esto aumentaba n igual a 1 porque verificábamos que si n valía 0 pues lo anulaba. En este caso eso no se cumple, hay que tener cuidado con eso, porque si n vale 0 acá nos queda r y acá quedaría
elevado a la r menos 1. Entonces no se anula, esto no se anula, no se pierde, por eso debe arrancar desde el 0. Y lo siguiente entonces es decir que la segunda derivada va a ser igual a ¿quién? Tomar esta derivada y volverla a derivar nuevamente desde n igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De n más r, que es el primer factor. Bajamos la potencia, que es n más r menos 1, c sub n elevado por x a la n más r menos 2. Ya teniendo eso, ¿qué nos queda? Reemplazar las derivadas en la ecuación diferencial que tenemos. Entonces, vamos a decir que esto es 2x por la segunda derivada. Entonces, esa segunda derivada vamos a decir que es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de ¿quién? De n más r factor de n más r menos 1 por c sub n x a la n más r menos 2, ¿cierto? Ya llevamos esta parte menos, entonces colocamos aquí el menos, la primera derivada, y esa primera derivada entonces va a ser la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de ¿quién? De n más r c sub n x a la n más r menos 1, c sub n. Listo. Ahora ya tenemos esta, vamos a decir que es más 2 y aquí entonces vamos a colocar esta derivada, la función que va a ser desde n igual 0 hasta infinito de c sub n x a la n más r, y todo esto nos debe dar igual a 0. Hasta ahí digamos que la única diferencia con lo que antes habíamos trabajado es la forma de la serie de potencias. Bien, seguimos con el trabajo. Lo que hacemos es introducir esta x acá. Eso hace que esto quede n más r menos 2. Este tiene potencia 1, entonces menos 2 más 1 quedará menos 1. Por tanto, esta serie nos va a quedar la sumatoria, bueno, dos veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r factor de ¿quién? De n más r menos 1 c sub n x a la n más r menos 1, y todo esto nos va a quedar exactamente igual. Tenemos que hacer una transcripción, entonces nos queda desde n igual 0 hasta infinito n más r c sub n x a la n más r menos 1, y acá entonces más 2 sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n x a la n más r igual a 0. Entonces ya lo tenemos nuestra expresión de esa manera. Ahora recuerde que acá tenemos, en esta expresión tenemos este r, voy acá, tengo acá este r, acá también tengo este r, tengo acá este r, y eso es como si yo tuviera, voy a dejarlo por acá, eso es como si yo tuviera x a la, por ejemplo, x a la n más r es como si yo tuviera x a la n por x a la r. Por tanto, en todos estos yo puedo sacar x a la r como factor. Entonces vamos a dejarlo acá, x a la r factor de quién. Entonces acá vamos a factorizar. Y cuando sale de este primero, entonces nos queda dos veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r factor de n más r menos 1 por c sub n x a la quién, a la n menos 1. Menos, entonces seguimos acá con menos, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de quién, de n más r c sub n x a la n menos 1, y acá entonces nos queda más dos veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Acá entonces lo que hacemos es cerrar este paréntesis y decimos que eso es igual a 0. Bien, ya lo llevamos ahí. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de plantear una transformación, porque recuerde que todos tienen que quedar con la misma potencia. Y nos damos cuenta que estos dos elementos, mire, este elemento voy acá a colocarlo
este elemento tiene n a la menos 1 y este también. Podríamos pensar que, que ese elemento se puede factorizar antes de hacer alguna operación adicional. Entonces vamos a decir que esto nos queda x a la r factor de ¿quién? Factor de, aquí vamos a escribir entonces para ese factor, a la hora de factorizar nos queda la sumatoria. Bueno, podemos sumar esas dos series. La sumatoria es de n igual 0 hasta infinito. Voy a introducir ese 2 factor de n más r, n más r menos 1, eso por el c sub n. Ah, bueno, y ambos tienen c sub n, entonces como ambos tienen c sub n, podemos decir que esta expresión c sub n también la dejamos allá en un factor, y esto nos quedará menos n, aquí vamos a colocar n más r, y esto vamos a dejarlo dentro de un paréntesis, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por c sub n, x a la n menos 1. Y acá el siguiente nos va a quedar exactamente el mismo, más dos veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Acá cerramos paréntesis y nos queda igual a 0. Bien, ya lo llevamos en este punto, entonces hemos ido simplificando. Ahora, si yo reviso esta parte, ¿cierto? Puedo pensar en manipular esta expresión y nos va a quedar, por ejemplo, que puedo factorizar n más r. Voy a dejarlo acá aparte, dejémoslo con este color. Hagámoslo con este color. Vamos a factorizar n más r, entonces n más r, ¿factor de quién? Factor de 2, n más r menos 1, ¿cierto? Menos n más r. Como lo saqué como factor, entonces queda menos 1. Si yo trabajo esto algebraicamente, entonces me queda n más r, y acá quedará 2n, factor de 2n más 2r, cambiemos esa r que se parece a una n, 2r, menos 2, menos 1. Por tanto, esto va a ser igual a n más r, factor de 2n más 2r menos 3. 2n más 2r menos 3. Entonces, toda esta expresión la puedo cambiar por esta expresión. ¿Listo? Entonces vamos a reescribirlo. Entonces esto nos queda x a la r, abrimos paréntesis, sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de ¿quién? De todo esto que ya dijimos que eso era n más r, factor de 2n más 2r menos 3, ¿cierto? Y acá nos queda c sub n, x a la n menos 1, más, entonces acá nuestro más, dos veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Bien, entonces esto cerramos y nos queda igual a 0. Seguimos trabajando. Ahora el reto es que estas expresiones arranquen desde el mismo índice, pero si nosotros nos damos cuenta acá, podríamos pensar que se podría hacer una transformación. La transformación acá sería k igual a n menos 1, y si n es igual a 0, entonces sucedería que k vale menos 1, y esto no nos sirve. Entonces, ¿por qué? Porque acá tiene que arrancar desde 0 o desde un número positivo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es darle un valor a esto, y aquí ya nos arrancaría desde 1. Vamos entonces a bajar un poco esto y nos vamos a evaluar acá si n es igual a 0. Entonces esto no nos sirve, vamos a dejarlo, dejémoslo acá una x grandota, y ahora vamos a decir, ok, si n es igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si n es igual a 0, esto nos queda x a la r, factor de ¿quién? Factor de n vale 0, entonces esto nos queda
R, 0 más R nos da R, factor de n vale 0, entonces quedará 2R, factor de 2R menos 3. Cerramos, n vale 0, entonces queda c sub 0. N vale 0, entonces queda x a la menos 1. Y ya nuestra sumatoria entonces va a arrancar desde 1 hasta infinito. ¿De quién? De la misma expresión que tenemos ahí, n más r por 2n más 2r menos 3, y acá quedaría c sub n por x a la n menos 1. Ya estaría la segunda, la primera serie nos queda la segunda, que es más dos veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De c sub n x a la n. Todo esto vamos a cerrarlo con el mismo color para que gráficamente podamos entender, y nos queda todo esto igual a 0. Bien, ya lo llevamos ahí. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esta primera parte, esto que tenemos acá, de acá sale la raíz indicial, ¿sí? O la misma ecuación indicial, y con la ecuación podemos obtener las raíces. Pero bueno, si esto es igual a 0, si todo esto nos tiene que dar 0, implica que esta parte, porque tiene x a la menos 1, nos tiene que dar 0 obligatoriamente. Entonces vamos a decir que r por 2r menos 3 c sub 0 x a la menos 1 tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Cada una de estas partes nos tiene que dar 0. Ahora, de acá nosotros podemos decir, como x, la idea de que x no sea 0, ni c sub 0 sea 0 porque no tiene sentido, entonces vamos a decir que r por 2r menos 3 nos tiene que dar 0. De tal forma que acá podemos encontrar las dos raíces indiciales. Vamos a escribir acá raíces indiciales, y estas van a ser r igual a 0, ¿cierto? Y si despejamos 2r menos 3 igual a 0, y si despejamos r va a ser r igual a 3 medios. Ya tenemos las dos raíces indiciales. Quiere decir que este valor de r que tenemos acá puede tomar dos valores. Puede tomar r igual a 0 o puede tomar r igual a 3 medios. Entonces hay distintas formas de trabajarlo realmente, pero como para hacerlo un poco más breve y comprensible, vamos a hacer el reemplazo, vamos a reescribir esto. ¿Qué pasa si, entonces vamos a escribir acá, si r es igual a 0? Toda esta expresión, ya no nos interesa esta, ¿cierto? Porque ya sabemos que si r vale 0, esta expresión se nos anula. Entonces, si r vale 0, esto quedará x a la 0, será 1, entonces la podremos quitar. Vamos a dejar esto como la ecuación 1. Entonces esto nos va a quedar, esta parte se anula, nos queda esta otra expresión, sería la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n, porque r vale 0, factor de ¿quién? De 2n menos 3, ¿cierto? Por c sub n, x a la n menos 1, o sea, x a la n menos 1, más dos veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n, x a la n, y esto nos tiene que dar 0. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Ahora, ya aquí nosotros nos podemos defender. Básicamente, acá necesitamos transformar. Para el primero, vamos a decir que k es igual a n menos 1. Y acá para el siguiente nos vamos a decir que k es igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerde que estas potencias deben ser las mismas y los índices también deben coincidir. Por tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si k es igual a 1, acá decimos que, vamos a escribir con este color, entonces vamos a decir que n es igual a k más 1, y si n es igual a 1, entonces k es igual a 1 menos 1 vale 0. Por tanto, podemos aquí decir lo siguiente. Nos queda la sumatoria desde n igual 1
bueno, perdón, desde k igual 0, porque aquí ya cambiamos nuestra variable. Entonces, desde k igual 0 hasta infinito, ¿de quién? De n, pero n sabemos que es k más 1, por 2n, y 2n, o sea, sería 2 por n, que es k más 1, y le restamos 3, factor de c sub n, pero c sub n es k más 1, x a la k. Y acá entonces vamos a sumarle más 2 veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n, x, perdón, me volví a equivocar, esto es k, desde k igual 0 por x a la k, todo esto igual a 0. Por tanto, ya tenemos tanto esto arranca en 0 y las potencias son las mismas, las puedo sintetizar en una sola y eso nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito ¿de quién? De k más 1, factor de 2k más 1 menos 3 por c sub k más 1 más, entonces aquí vamos a colocar más 2 veces c sub k, y esto entonces nos va a quedar dentro de un paréntesis, ¿cierto? Y nos va a quedar multiplicado por x a la k, y ese x a la k lo dejamos x a la k. Y todo esto tiene que ser igual a 0. De tal forma que para que esto nos dé 0, esta expresión debe ser 0. Entonces, debemos decir que acá nos queda k más 1, factor de 2k, ¿cierto? Más 2, menos 3 c sub k más 1, más 2c sub k, nos tiene que dar 0. Por tanto, acá vamos a decir que c sub k, si lo despejo, c sub k más 1 va a ser igual a ¿quién? A menos 2c sub k, restamos a ambos lados 2c sub k, sobre k más 1 por 2k menos 1. De tal forma que aquí ya podemos encontrar los términos para la primera serie, y como el primer elemento tiene que arrancar con un c sub 0, el k va a arrancar desde 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta n. Podemos encontrar los primeros valores. Por ejemplo, si k, vamos a hacerlo en este color, vamos a decir acá, si k es igual a 0, ¿qué pasa? C sub 1 es igual a menos 2 sobre 0 más 1 nos da 1. 0 menos 1 nos da menos 1. Entonces quedaría 1 por menos 1 c sub 0. Esto nos da menos 2 sobre menos 1 nos da 2 c sub 0. Ya tendríamos el primer elemento de la serie. Ahora, si k es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que c sub 2 va a ser igual a menos 2 sobre k vale 1, o sea 1 más 1 nos da 2 por 2 por 1, 2 menos 1, 1. Y esto nos dará 2 dividido 2, nos dará menos, ¿cierto? Bueno, acá me hace falta el c sub 1. Y esto entonces nos dará menos 2 c sub 1, pero ese c sub 1 que sabemos que es 2 c sub 0. Perdón, no es menos 2 sino menos, porque menos 2 sobre menos 2 nos da 1. Entonces acá nos queda menos c sub 1. Y acá entonces vamos a decir que c sub 1 es 2 veces c sub 0, o sea que es lo mismo que menos 2 c sub 0. Ya todo nos va quedando en función del c sub 0. Ahora, si k es igual a 2, ¿qué vamos a tener? Un c sub 3 que va a ser igual a menos 2 sobre, acá nos queda 2 más 1, 3, y acá nos queda 2 por 2, 4 menos 1, 3, de c sub 2. Y esto es menos 2, 3 por 3, 9, pero c sub 2 es lo mismo que menos 2 c sub 0, quiere decir que esto nos queda más 4 novenos de
c sub 0. Por tanto, ya podemos escribir nuestra ecuación. Los primeros términos de nuestra serie para y sub 1 la podemos escribir de la siguiente manera. El c sub 0, que no le hemos asignado valor, más c sub 1, que es 2c sub 0, entonces 2c sub 0, x, más c sub 2, que es menos 2c sub 0, x cuadrado, más c sub 3, que es más 4 novenos de c sub 0, x a la 3, y así sucesivamente para este término, para esta serie. Bien, ya lo hicimos con r igual a 0, ahora nos queda con r igual a este valor que teníamos acá, r igual a 3 medios. Entonces vamos a decir acá que si r es igual a 3 medios, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Entonces, cuando yo reemplazo ese valor de 3 medios en esta expresión que me interesa, esta parte de x a la r no me interesa, ¿sí? Me interesa, ya sabemos que todo esto nos da 0, lo que me interesa que nos dé 0 es esta parte, ¿sí? Entonces me voy a concentrar en este pedazo. Por tanto, al reemplazar el valor de r, entonces lo colocaríamos acá, nos queda de la siguiente manera. Nos queda la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de ¿quién? De n más r, pero n más r es 3 medios, ¿cierto? ¿Factor de quién? De 2n más 2r, pero r es 3 medios, entonces por 3 medios, menos 3. Todo esto por c sub n, x a la n menos 1, más 2 veces la sumatoria de desde n igual 0 hasta infinito de c sub n, x a la n, y todo esto nos tiene que dar 0. De tal manera que ya con nuestro ejercicio en el punto donde llevamos acá tenemos que hacer operaciones aritméticas. Bueno, estos son 3 medios, no 3 tercios. 3 medios. Entonces nos damos cuenta que este 2 y este 2 se simplifican, quedará 3, y 3 menos 3 da 0, por tanto esta expresión nos quedará 2, y acá podemos hacer, esto nos quedará 2n más 3 sobre 2, y ese 2 se va a simplificar con este, entonces nuestra expresión abreviada nos va a quedar la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de ¿quién? De 2n más 3, recuerde que el 2 de división se va con este 2, y entonces nos queda acá por n. C sub n, x a la n menos 1 más 2 veces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n por x a la n, y esto nos tiene que dar 0. Nuevamente hacemos ese ejercicio de decir, ok, acá k es igual a n menos 1 y acá k es igual a n. Si k es igual a n menos 1, entonces n es igual a k más 1, y si n es igual a 1, entonces k es igual a 0. ¿Listo? Y vamos a hacer entonces el reemplazo acá en esta. Nos queda la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de ¿quién? De 2n, pero n es k más 1, 2k más 1, factor de n, pero n es k más 1. Perdón, acá me falta 2n más 3, entonces nos hace falta acá sumarle más 3, 2n más 3, y acá lo vamos a multiplicar entonces por n, que n es k más 1, todo esto por c sub n, que es k más 1, y acá nos queda x a la k, más, acá lo único que tenemos que hacer es cambiar la variable desde k igual 0 hasta infinito de c sub k, x a la k, y esto nos tiene que dar 0. Y acá nos hace falta este 2, entonces vamos a escribirlo por acá. Entonces más 2 por esta sumatoria. Bien, entonces ya tenemos que arrancan ambos desde 0, ¿cierto? Entonces mire, arrancan ambos desde 0 y ambos tienen la misma potencia, entonces podemos combinarlos en una sola, y vamos a decir que esa combinación nos queda sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Aquí que nos queda 2k, ¿cierto? 2 por una 2 más 3 nos da 5,
y acá nos queda k más 1 de c sub k más 1 más 2 c sub k, y todo esto entonces vamos a dejarlo acá en unos paréntesis, y esos paréntesis, cambiemos este último, dejémoslo más alejado, y estos paréntesis entonces todo multiplicado por x a la k, y esto nos da 0. Para que eso se cumpla entonces nosotros ¿qué debemos decir? Debemos decir que 2k más 5 factor de k más 1 por c sub k más 1, c sub k, este más 1 queda acá, c sub k más 1, más 2 c sub k nos tiene que dar 0. De acá, c sub k más 1, si lo despejo nos queda menos 2 c sub k, todo esto sobre 2k más 5, ¿cierto? Por k más 1. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Darle valores acá. Vamos entonces por acá a decir, ok, ¿qué pasa si k es igual a 0? Si k es igual a 0. Entonces, si k es igual a 0, nos queda 0 más 1, 1, o sea, c sub 1 es igual a menos 2 sobre, entonces acá nos queda sobre esta línea de división 2 por 0, 0, entonces nos quedará 5, y 0 más 1, 1, nos queda 1. Y todo esto entonces lo tenemos que multiplicar por c sub k, por c sub 0, perdón. Entonces nos quedará menos 2 quintos de c sub 0. Ahora, la siguiente, ¿qué pasa si k es igual a 1? Si k es igual a 1, entonces ¿qué vamos a decir? Esto será un c sub 2, acá nos queda menos 2, esto es 2 más 5, 7, y lo tendremos que multiplicar por 1 más 1, 2. Esto nos queda c sub 0. Si simplificamos, esto nos queda, bueno, perdón, c sub 0 no, c sub 1, porque es el anterior. Entonces, simplificamos, nos queda menos un séptimo. ¿De quién? De c sub 1. Pero c sub 1 es menos 2 quintos de c sub 0, o sea, menos un séptimo por menos 2 quintos de c sub 0. Esto nos queda positivo 2/35, 7 por 5, 35 de c sub 0. Ahora le vamos a dar otro valor acá, si k es igual a 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este va a ser un c sub 3, y este c sub 3 nos queda menos 2, y abajo nos queda, k vale 2, 2 por 2, 4, más 5, 9, por 2 más 1, 3, ¿cierto? Por c sub 2. ¿Qué quiere decir? Que esto es menos 2 27avos, menos 2 27avos por, acá nos queda 4, 2 35avos, o sea, c sub 2 es este, 2 sobre 35 c sub 0. Y si miramos entonces, esto nos da menos 4 sobre 27 por 35. Eso es 945 c sub 0. Y podemos entonces escribir mi y sub 2 de x como el c sub 0, que no le hemos dado valor. Y acá nos queda más c sub 1, o sea, menos 2 quintos de c sub 1, que es c sub 0, x más este valor, más 2/35avos, c sub 0, x cuadrado, menos 4 945avos, c sub 0, x a la 3, más así sucesivamente. Y la solución general, que va a tener la forma de un y sub x igual a x a la r, en este caso sería un r1 por el c sub 1 por el y sub 1 de x. Quiere decir que este r es el que se utilizó para construir esta solución, más un x de r2 por c sub 2 por y sub 2 de x. Entonces, nuestra solución nos queda x de r1. Si vamos a revisar cuáles son nuestras soluciones, vamos a encontrar que el r1 es 0,
Y acá tenemos entonces la solución con estos valores c sub 0 más 2c sub 0x menos 2c sub 0. No le hemos dado valores a c sub 0. Recuerde que ese se toma de manera arbitraria. Lo fácil es 0, pero si fuera así todas nos darían 0, entonces no nos sirve. El otro valor sencillo para trabajar es el 1, entonces vamos a darle a c sub 0 el valor de 1 y vamos entonces a escribir acá los términos. Acá entonces nos quedaría x a la 0 por c sub 1 por y sub 1, pero entonces acá el y sub 1 ¿qué va a ser? Va a ser c sub 0 que es 1 más 2c sub 0x, o sea 2x, menos 12 sub 0, 12 sub 0x cuadrado, entonces 2x al cuadrado. Voy a cambiar esta k que me ha quedado, perdón, esa x que me ha quedado como una k. Listo. Y la siguiente entonces sería más 4 novenos de c sub 0, o sea 4 novenos de x a la 3 y así sucesivamente. Ese es el primero. Para el segundo, entonces nosotros ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que esto es, vamos a colocarlo aquí en otro color, más, va a ser x a la R2, pero ese R2 era la 3 medios, ¿cierto? Entonces x a la 3 medios por c sub 2. Y acá vamos entonces a escribir la serie y esta es la serie. En lugar del c sub 0 también le damos un valor arbitrario, en este caso 1, y va a quedar 1 menos 2 quintos de x más 2/35 avos de x cuadrado menos 945 avos de x a la 3 más puntos suspensivos, y ahí tendríamos entonces la solución a la ecuación diferencial planteada a través del método de Frobenius. Algo que nos hace falta para terminar nuestro ejercicio era que aquí para las raíces nos estaban pidiendo que verificáramos que la distancia entre ellas no era un entero. Y si nos damos cuenta, el R1 menos el R2, que sería la distancia, va a ser igual a 3 medios. Y esto viene a ser diferente de un entero. Como se han dado cuenta, el ejercicio es algo largo, algo extenso, por eso lo colocamos al inicio del video, el reto de poder ver el PDF y tratar de solucionarlo. Si ha llegado hasta aquí y le han quedado dudas, por favor colóquela en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos, hasta el próximo video.